caso de la República Mexicana y de otros países del mundo, ha estado temblando, en varias naciones en las últimas horas. Y le quiero mencionar, y para eso tenemos una entrevista aquí en La Voz en Español con el meteorólogo Leodegario Sansón Reyes, desde la capital de la República Mexicana. También vamos a platicar posteriormente sobre los sismos, que han sido varios en el mundo. Nada más el día de hoy ha habido temblores en California, en el Japón, en el Mar de Cortés, en las costas de Guerrero, en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero vamos ahorita con nuestro invitado, con el señor Reyes, con el tema él es el jefe de meteorología de la Comisión Federal de Electricidad y presidente de la Organización Mexicana de Meteorólogos. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor Reyes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días por allá. Gracias. No, pues buenas tardes por acá también. Buenas tardes, sí, muy bien. Buenas tardes, aunque hay buenos días por otros lados. Bueno, muchas gracias por tomar la comunicación de La Voz en Español. Y en estos, bueno, hace años, pero en estos últimos días se han estado presentando una serie de informes que pues tienen la apariencia de ser muy serios, donde ya se empieza a ver y a confirmar que el mar en general empieza a comerse más terreno, más tierra, en otros casos más playa, y aparte tenemos fenómenos en el clima que son desusados. El público que lo está viendo y escuchando, pues dice, bueno, ¿y por qué cayó una tormenta inesperada en esta época que no debe de ocurrir? ¿O porque hay tornados donde no había tornados? ¿O porque hay unos fríos que son totalmente radicales en sus temperaturas, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la explicación para usted como presidente de la Organización Mexicana de Meteorólogos? Bien, en especial la atmósfera es muy complicada la atmósfera, pero nos da señales muy importantes, las cuales tenemos que interpretar de la manera más correcta posible. Sí. Y la parte correcta, de alguna manera, nos lo da la historia, la estadística de lo que se ha registrado en otros años. Sí. Perdón que le interrumpa, hay un ruidito que yo no sé qué sea, pero suena así como que algo se está tallando. Entonces, Okay. No sé si es suyo, yo tengo las manos en alto, así que, sí. Pero, ¿no era suyo? A ver, parece que ya está mejor. Necesito un poquito de lugar. Sí, pues sigue sonando, pero si pudiera usted elevar el tono de voz, se lo agradecería, si no nos comunicamos de nuevo para que el público pueda ver y escuchar correctamente. Se lo agradezco mucho, Okay. señor Reyes. A ver. Sí, voy a tratar de hablar un poco más rápido, más fuerte. ¿Ahora sí se oye mejor? Sí, está mejor. Qué bueno. Okay. Sí, le comentaba que la historia, la estadística meteorológica y climática nos da indicios de una situación que se va repitiendo a lo largo de los años y decimos, bueno, se están registrando tormentas eléctricas, lluvias muy fuertes en lugares que no se registraban. Es cierto, porque nuestro tiempo de vida es corto comparado con los cambios que se registran en la atmósfera. Sí. Un estudio importante en el caso del clima lo es el estudio de las manchas solares, el cual lleva la NASA reportando una disminución de las manchas solares en los últimos 5 o 6 años. Esta combinación de la disminución de la actividad solar
con la presencia de fenómenos del Niño, el fenómeno de la Niña, oscilaciones del Atlántico. Es decir, el Sol es la energía que mueve la atmósfera, y ese movimiento es irregular, pero se van presentando patrones a lo largo de los años. Es cierto que últimamente hemos registrado zonas en las que se tienen tornados, se tienen lluvias inusuales para nuestro tiempo de vida, pero si nos vamos a la historia, podemos encontrar algunas similitudes en cuestión de ocurrencia. Ujú. Es importante señalar que la ocurrencia de los fenómenos del Niño y de la Niña están muy relacionados en la parte de México, están muy relacionados en su temporada de lluvias, en el inicio y el fin de las lluvias en estas temporadas. Ujú. Y que también algo muy inusual que también hay que estar investigando es por eso, por ejemplo, dicen que se está aumentando el número de ciclones tropicales que se registran en el mundo. Sí. Yo diría, con los registros que existen, que más bien tenemos mucha más información. Sí. Tenemos más información desde 1960, con la presencia de los satélites artificiales. Ujú. Se tuvo una mayor vigilancia y esto obviamente mayor información sobre la ocurrencia de estos fenómenos tan importantes. Ujú. Y esta información que nos dan los satélites y que nos dan nuevas estaciones meteorológicas, pues también hay que tomarlo en cuenta para poder hacer los comentarios y de alguna manera las interpretaciones que nos da la atmósfera. Sí. Los ciclones tropicales, se decía que en 1933 y 2007 fueron los años que se registraron el mayor número de ciclones tropicales en el mundo. Ujú. Sin embargo, si nos vamos a la historia, que algunos científicos ya están pues de alguna manera reuniendo datos de 1000 años atrás, Ujú. dicen que se han registrado también ciclones muy intensos en otras épocas. Entonces esto nos habla de una recurrencia de fenómenos meteorológicos y de fenómenos climáticos de alguna manera, que nos van presentando situaciones diferentes en cada sitio del mundo. Ujú. También es muy obvio que la situación de la disminución de los bosques, el aumento de las ciudades, va cambiando también el clima de un sitio. Sí. Entonces, aunado a los cambios, a las variaciones normales de la atmósfera, las variaciones normales de la Tierra, y esto lo conjuntamos con las variaciones importantes que estamos haciendo del clima en forma indiscriminada, pues vamos a tener de alguna manera más cambios que vamos a ir percibiendo localmente. Bueno, finalmente no resistió la línea, pero hasta donde íbamos y ahorita terminamos. Lo que nos dice el, ah, el meteorólogo, que es el presidente de la organización mexicana en esta actividad, es que yo creo que ahí está la clave que a veces no se comprende. Lo dijo él al principio. Nosotros, todos nosotros, eh, pues vivimos los años que ustedes quieran, ¿verdad? 80, 85, 82, etcétera, en promedio. Entonces es un espacio muy pequeñito aquí en el planeta, y el planeta va teniendo sus cambios en lo que es su vida propia, en espacios que están en los milenios, en varios milenios, a veces en millones de años. Y nosotros de pronto empezamos a ver este tipo de situaciones que afectan a tanta gente, si no, no lo estaríamos tratando. Y resulta que decimos, no hombre, es que algo está pasando, pero ahorita, algo está cambiando ahorita. Y como decía
el señor Reyes, pues no es que sea ahorita, es que es un asunto que nos está tocando a nosotros como a otros les tocó otras cosas, y me imagino que a otros les tocará otras cosas. Ahora sí me escucha, señor Reyes. Sí, así es, órdenes, sí se cortó la Sí, comunicación. sí, gracias. Bueno, le estaba platicando mientras al público, resaltando lo que usted decía al principio, de el poco tiempo que vivimos nosotros en la Tierra como seres humanos, comparado con lo que tarda el planeta en hacer cambios que son propios de su propia vida, valga la redundancia, y de su posición en el espacio, etcétera. Pero Sí, de pronto nos da la impresión que es un asunto así como, como dedicado a nosotros, o qué mala suerte que nos está tocando esto. Eh, o sea, el trasfondo es verlo en lo que sería un periodo muy largo. sí, así es, así es. Ujú, En periodos largos, solamente pues las variaciones van a estar determinadas por las variaciones propias de la Tierra, ujú, y las variaciones locales las vamos a ir promoviendo nosotros con nuestras aumento de, digamos, de asfalto, disminución de vegetación. eh, Todo eso va a ir provocando cambios climáticos locales, ujú, pero a nivel global solamente podemos hablar de variaciones propias de la Tierra. ujú. Ahora, cuando se habla, señor Reyes, cuando se habla de las cosas que ya todos conocemos que le hacemos nosotros a la tierra, como la deforestación, como desecar lagos, como construir sobre las playas, como echar humos de todo tipo, industriales o automotrices, y líquidos químicos que no deben de estar en los ríos, en los lagos. ¿Ese daño es suficiente como para que se dé este cambio? O, aunque hay un daño, el cambio, aunque no existiera lo que acabo de señalar, se hubiera venido dando. Sí, el cambio general o global, las variaciones globales de la Tierra son normales en el ciclo de la Tierra. Sí. Podemos hacer cambios drásticos en nuestro sitio en nuestro hábitat, pero esos cambios drásticos son mínimos comparados con con la energía que se Ujú, necesita para hacer un cambio global. ujú, Por lo tanto, sí vamos a ver de alguna manera algunos fenómenos distintos a los que veíamos normalmente sí. en forma local, Ujú, pero en forma general, a nivel global, los cambios están determinados solamente por la energía del sol y la propiedad de absorción de esa energía por sí. parte de la Tierra. Y los cambios que se produzcan en la circulación atmosférica solamente van a estar determinados precisamente por esa energía que llega del sol. Sí. O sea, debo de entender que más allá de las cosas que no debemos de hacer los humanos, pero quien realmente genera los cambios es la propia dinámica del planeta Tierra, de Así acuerdo a es. otro tipo de fuerzas. Así es. La dinámica de la Tierra se va presentando gradualmente Ujú, a lo largo de los siglos, muy en forma directa sí, con los cambios de la energía solar. bien. Esa es, de alguna Ujú, manera, la conclusión que se tiene en este momento, sí, que los cambios, las variaciones de la Tierra son provocadas de alguna manera por la energía solar, ujú, y se ve una correlación práctica directa entre la energía solar y las variaciones del clima. bien. O sea, esto podría decirse, señor Reyes, que, insisto, a pesar de que nos hemos portado mal como raza humana con nuestro planeta, y hemos hecho muchas destrucciones y se siguen haciendo, a pesar de eso, si no existieran estas variables, estas fuerzas del Sol y las propias de la Tierra, de todas maneras se estarían dando cambios, sin que hubiéramos hecho todas estas cosas que ya le hicimos al planeta.
Sí, sí, efectivamente, los Bien, cambios propios del clima sí, se van a ir registrando, se van a ir sucediendo al ujú, ritmo que ya lo establece la propia dinámica sí, del Sol y la Tierra, bien, junto con los ujú, planetas, y esto sin importar qué hagamos nosotros realmente. sí, Lo único que sí se va a afectar, obviamente se va a incrementar el efecto que produzca la dinámica del Sol y la Tierra se ujú, puede ver incrementada o decrementada con las acciones que nosotros podamos hacer. exactamente. O sea, hay una gran fuerza que no podemos controlar y Así es, la contribución en proporción pequeña, sí, pero incorrecta, importante, de lo que sí, andamos haciendo por el planeta muchas personas. Ahora, así es, si nos paramos sobre esa plataforma científica, mi siguiente y última pregunta bueno, esta tarde, señor Reyes, es la siguiente. sí. ¿Ustedes cuentan o existe científicamente algún patrón, alguna tendencia de estas fuerzas Sol, planeta Tierra, que de alguna manera nos digan hacia dónde vamos? O sea, quiere decir que el tiempo que estemos usted y yo por aquí en el planeta, y los hijos y los nietos y Sí, más adelante, que van a tener un planeta que va a ser insufrible en fríos o en calores, va a ser un planeta que va a tener mares crecidos comiéndose la tierra, la parte de sí, tierra me refiero. ¿Hacia dónde vamos? ok. En, en ese sentido, está divididas todavía las opiniones de varios científicos, pero la tendencia de las opiniones, la tendencia de los números indican que hemos llegado a un máximo de calentamiento de la Tierra Ujú, y que en los próximos 1 o 2 años podría ya empezar a disminuir la temperatura que se había registrado un pequeño aumento, ya ujú, empezaría a registrarse el descenso de temperatura sí, y estaríamos hablando de que se estabilizaría, de alguna manera se estabilizaría nuevamente la temperatura. ujú, Algunos hablan de que entre 200 y 500 años son valores muy grandes para nosotros, obviamente, ujú, pero ujú, se habla de esta manera de 200 a 500 años, podríamos llegar incluso a una era glaciar nuevamente, una pequeña era glaciar. Pero al menos por el momento está acordándose de alguna manera por las mismas eh, indicios de la atmósfera que la temperatura ha llegado a su máximo, el calentamiento ha llegado a su máximo y entonces en los próximos 1 o 2 años empezaría ya a disminuir la temperatura. ujú. Hasta llegar, si escuché bien, en unos 500 años a Sí. una mini era glacial. En era glaciar, así es, como sucedió hace prácticamente unos 600 años atrás. Y esa era, ¿qué significaría así en la vida real del planeta? Bueno, eh, el descenso de temperatura realmente en promedio estamos hablando de 2 o 3 grados, Sí. pero eso no quiere decir que no vamos a tener unas temperaturas altas en algunos lugares, temperaturas muy bajas en otros. Ujú, Lo que estamos hablando aquí que nuevamente se regenerarían de alguna manera las zonas de hielos en los polos, ujú, bajarían de alguna manera los niveles de agua ajá, y que esto se establecería, los regímenes de lluvia se establecerían nuevamente como hace unos de 100, en los últimos 100 o 200 años. ujú, bien. O sea que, en suma, a nivel de calentamiento en diferentes zonas de la Tierra, ya llegamos a la cúpula y Sí, al máximo se al puede decir, sí. máximo. Y en los Sí, próximos 2 años empezaremos a descender a niveles, vamos a decir, más tradicionales, como años Mm, pasados, así es, así es. y tendremos una baja de unos 2 a 3 grados en promedio en la temperatura de la Tierra. Esto a nivel
extendido el pronóstico hacia los 200, 300 años. Exactamente. Más adelante. La Exacto. temperatura irá disminuyendo gradualmente, Ujú. pero realmente esos 2 o 3 grados se verían reflejados hasta muy adelante, un pronóstico muy adelantado. Bien. O sea que lo difícil, unos 2 años más. Unos 2 años más, de 1 a 2 años más, realmente con estas temperaturas, Ujú. y posteriormente tiende a disminuir. Bueno, me da la impresión que queda muy claro un asunto que, como usted dice, es muy debatible, pero bueno, Sí, así es. Bueno, ya en este caso estoy a favor de esta teoría de que llegado al máximo. Ujú. Obviamente habrá otros científicos que digan, bueno, que todavía no llegamos al máximo, que se van a registrar todavía unos aumentos por la incesante entrada de dióxido de carbono a la atmósfera, pero yo me baso en el sentido de que está demostrado que el dióxido de carbono no genera un aumento de temperatura. Al Ujú. revés, sí, el aumento de temperatura puede generar un aumento de dióxido de carbono, pero Ujú. el dióxido de carbono por sí mismo no genera un aumento de temperatura. O sea, sí. Basado en esto, por eso me inclino más por esa teoría de que hemos llegado al máximo y que estamos ya descendiendo la temperatura en los próximos años. Sí. Por teoría entendemos que está basada en números. Números, así es, Sí, en estadísticas, en estadísticas y números y registrados. números. Sí. Bien. La última ya lo dejo trabajar. Si, Sí. si ahorita milagrosamente, con una regla mágica, usted o yo dijéramos, en este momento todos los autobuses, camiones, automóviles, motocicletas y todas las industrias del planeta, en este momento se paran en automático. Esto significaría que habría un cambio en lo que ya hablamos, o sea, empezaríamos a enfriar el planeta, la capa de ozono empezaría a crecer y a desaparecer el famoso agujero y todo esto. No, no, porque hay otras fuentes de emisión de dióxido de carbono, o los mismos océanos son emisores de dióxido de carbono, también son captores, pero son emisores también. Sí. Y hay otras fuentes muy importantes de dióxido de carbono. Y como les decía, el dióxido de carbono por sí mismo no genera un aumento de temperatura. Bien. Aumentamos la temperatura y sí genera dióxido de carbono, pero no al revés. Sí. Y en este sentido, si quitáramos todo en este momento, como dice, de quitar industrias, autos y todo, no nos representaría significativamente que bajara de inmediato la temperatura. Sería algo muy bueno para la propia vida, la salud, pero no significaría en este momento una variable indispensable para disminuir la temperatura. Bueno, pues yo creo que es muy interesante lo que usted nos ha explicado esta mañana, muy importante porque de todas maneras, al final de cuentas, qué bueno que nos está dejando esto una mayor conciencia de cómo cuidar nuestra casa, que es este planeta, y bueno, indiscutiblemente muchas políticas industriales, automotrices, forestales, etcétera, etcétera, la basura, es necesario que actuemos como se empieza a actuar en el planeta lentamente. Y lo demás, pues ya es asunto ahora sí de, si me permite, de la astronomía. Así es. Muy bien. Sí, ya es cosa de ello, Muy bien. prácticamente. Pues me da mucho gusto saludarlo allá en la Ciudad de México, al señor Reyes, que es el jefe de meteorología de la Comisión Federal de Electricidad y también es el presidente de la Organización Mexicana de esta actividad de la meteorología. Pues le mando un saludo, muchísimas gracias por participar. Muy amable, muchas gracias por contactarme y feliz día. Gracias, hasta luego. Muy buenas Hasta tardes. luego. Gracias. Buenas tardes. De lo que se ha registrado en otros años. Sí. Perdón que le interrumpa. Hay un ruidito que yo no sé qué sea, pero suena así como que algo se está tallando. Entonces, Ah, ok.
no sé si es suyo, yo tengo las manos en alto, así Sí, que, sí. pero, no, ¿era suyo? A ver, parece que ya está mejor. Estoy en un poquito de lugar. Sí, pues sigue sonando, pero si pudiera usted elevar el tono de voz, se lo agradecería, si no nos comunicamos de nuevo para que el público pueda ver y escuchar correctamente. Se lo agradezco mucho, Ok. señor Reyes. A ver, Sí, sí. Voy a tratar de hablar un poco más rápido, más fuerte. ¿ahora sí se oye Y mejor? sí, está mejor. Qué bueno. Ok. Sí, le comentaba que Sobre los sismos, que han sido varios en el mundo. Nada más el día de hoy ha habido temblores en California, en el Japón, en el Mar de Cortés, en las costas de Guerrero, en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero vamos ahorita con nuestro invitado, con el tema, con el señor Reyes, con el tema él es el jefe de meteorología de la Comisión Federal de Electricidad y presidente de la Organización Mexicana de Meteorólogos. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor Reyes. ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días por allá. Gracias. No, pues buenas tardes por acá también. El público que lo está viendo y escuchando, pues dice, bueno, ¿y por qué cayó una tormenta inesperada en esta época que no debe de ocurrir? ¿O porque hay tornados donde no había tornados? ¿O porque hay unos fríos que son totalmente radicales en sus temperaturas, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la explicación para usted como presidente de la Organización Mexicana de Meteorólogos? Bien, en especial, la atmósfera es muy complicada la atmósfera, pero nos da señales muy importantes, las Sí, cuales tenemos que interpretar de la manera más correcta posible. sí. Y la parte correcta, de alguna manera, nos lo da la historia, la estadística. Sí, Buenas fíjese, tardes, está sí, muy bien. buenas tardes, aunque hay buenos días por otros lados. Bueno, muchas gracias por tomar la comunicación de La Voz en Español y en estos, bueno, hace años, pero en estos últimos días se han estado presentando una serie de informes que pues tienen la apariencia de ser muy serios, donde ya se empieza a ver y a confirmar que el mar en general empieza a comerse más terreno, más tierra, en otros casos más playa, y aparte tenemos fenómenos en el clima que son desusados. El público En el caso de la República Mexicana y de otros países del mundo, ha estado temblando, ha estado temblando en varias naciones en las últimas horas. Y le quiero mencionar, y para eso tenemos una entrevista aquí en La Voz en Español, con el meteorólogo Leodegario Sansón Reyes, desde la capital de la República Mexicana. Y también vamos a platicar posteriormente sobre